Seguimos con otro episodio de Forjadores del Cristianismo. Parte 4. Estoicismo. Insisto, todo lo dicho aquí usted está en libertad de tomar la decisión que le sea conveniente. No trato de imponer nuevos dogmas, por ello trato de documentar lo mejor posible mi exposición. La última palabra en su decisión solo dependerá de usted. Una variante del platonismo fue el estoicismo, un movimiento filosófico de las grandes escuelas griegas que tuvo un impacto muy grande en el pensamiento cristiano que vendría después. ¿Cuál es la característica más distintiva del estoicismo? Cuando usted vea estoicismo usted tiene que relacionarlo con una palabra llamada logos. Para los estoicos el logos es el principio de la vida divina, es algo que podemos encontrar en todas las formas de existencia tanto orgánicas, hombre, animales, árboles, como inorgánicas, sal, oro, agua. Cuando los estoicos dicen que logos es el principio de la vida, que el logos es la vida misma, están diciendo lo mismo que la Biblia dice de Dios. Por lo tanto, según los estoicos el logos es preexistente, existente, meta, existente. En otras palabras, el logos siempre ha existido, siempre existe, siempre existirá. Este mismo concepto de logos fue añadido al segundo principio de la termodinámica. Dictamina que la materia y la energía no se pueden crear ni destruir. Para los estoicos no es simplemente una fuerza, es el principio vital de donde emanan todas las leyes de la creación, es el ADN de la creación para los estoicos. Según los estoicos pensamos y analizamos por qué somos una partícula del logos, principio vital que rige, que causa, que determina la existencia de todo el universo. Ese logos en un principio fue llamado por los estoicos logos seminal, o logos espermáticos. ¿En qué sentido ellos hablaron del logos como un elemento seminal? En el sentido de que es el originador de todo lo que existe, seminal de donde se deriva simiente, semilla, semen, de donde procede el origen escondido de la vida. ¿Quién fue para los propulsores de esta filosofía su Dios? Logos era su Dios, de hecho el padre del estoicismo fue un filósofo griego llamado Zenón, y él consideró que Dios era Logos. ¿Cómo se puede obtener el conocimiento según Zenón? La salvación a la ignorancia solo es posible si logramos entender al Logos, si logramos aprender las leyes que rigen al Logos, si logramos determinar cómo existe el Logos en cada cosa creada. Los estoicos enseñaron a eliminar todo tipo de emociones, porque las emociones siempre serán un estorbo que daña la razón que es la realidad. De allí la frase que conocemos, sufrir estoicamente o aguantar estoicamente. Defino, su significado de aguantar estoicamente: sostener, aguantar o llevar sobre sí una carga o peso; sufrir, aguantar, tolerar palabras o hechos. ¿Qué quiere decir esta frase? Negar la realidad del dolor emocional, y ellos hacían ejercicios para lograr suprimir todo tipo de emociones al punto de que por medio de ciertas concentraciones mentales, se podían hasta atravesar agujas y no sentir dolor. En el año 121 al 180 había un emperador llamado Marcos Aurelio que era adicto al estoicismo. Anexo reseña: Marco Aurelio Antonino Augusto, apodado el Sabio o Filósofo, 26 de abril de 1214, 17 de marzo de 180, nacido en Roma, fue coemperador del Imperio Romano desde el año 161 hasta el año de su muerte en 180. Fue el último de los llamados 5 buenos emperadores, tercero de los emperadores de origen hispano y está considerado como una de las figuras más representativas de la filosofía estoica. También fue perseguidor de los cristianos. ¿Por qué Marcos Aurelio entre los años 150 al 170 persiguió a los cristianos y los declaró fuera de orden? Porque no tenían el conocimiento del logos, eran ignorantes. Anexo reseña: la condena de Marco Aurelio al cristianismo tuvo repercusiones tan conocidas como la condena a muerte de Justino, que ocurrió durante esta época. La persecución de León, que fue precedida por la violencia colectiva incluyendo asaltos, robos y lapidaciones. Eusebio, Historia Eclesiástica 5, 1-7, provocó la aniquilación de la floreciente cristiandad de esta ciudad, según se dijo, por ateísmo e inmoralidad. Y esa era una de las acusaciones que se hacía a los cristianos, que en su mayoría provenían de las clases bajas de la sociedad, esclavos, plebeyos. ¿Cómo reaccionaron los líderes del movimiento cristiano ante esta acusación? Diciendo que ellos no estaban fuera de orden,
que el Jesucristo que ellos predicaban es el Logos de Zenón. ¿Se acuerda usted qué es el Logos para los estoicos? El principio de la vida misma, de la vida divina, de la esencia de las cosas. ¿Se acuerda usted quién es el Dios de Zenón y de los estoicos? El Logos. Usted recuerda que cuando los estoicos dicen que el Logos es la vida misma, ¿están diciendo lo mismo que la Biblia dice de Dios? Recuerde que el conocimiento real para emitir juicios verdaderos, y razonamientos verdaderos del alma según los estoicos, depende de conocer y aprender las leyes que rigen al Logos, el Dios de Zenón. Amigos, aquí hay un punto que es necesario entender: el cristianismo no es un movimiento estúpido, era su defensa ante la persecución y muerte. El cristianismo no es un movimiento ignorante, todo lo contrario, tiene una persona que es el Logos pero en carne, y esa persona es Jesucristo. ¿Cuál es la importancia de entender esto en cuanto al tema que nos ocupa, que es la historia de la doctrina de la Trinidad? La importancia es que la doctrina del Logos como aplicada a Jesucristo, no es tanto una explicación de las Escrituras, sino una respuesta de defensa a una acusación que tenía implicaciones políticas. En el próximo episodio, si el Eterno lo permite, veremos. Parte 5. Gnosticismo. Como un aspecto importante que luego fue insertado por los cristianos en el dogma trinitario y sus derivados. Saludos a todos. Shalom. Elizabeth Merahim.